¡Viva Venezuela! Subscribe to my father's channel and give it a like. No te lo pierdas. Bendiciones en Cristo. Espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y pues vengo del canal de mi amigo Edgar Pacheco, que ha traído a una gran eminencia en el arminianismo, el señor, el doctor Moore, con todo el respeto que se merece, ¿verdad? Pero ya hemos tenido algunos encuentros con el señor Moore en el pasado. Es nuestro hermano en Cristo, eso lo tenemos que dejar bien claro. Sin embargo, creo que ha venido al canal de Edgar Pacheco no explicar su arminianismo. Creo que en un momento Edgar tuvo que reorientarlo a través de una diapositiva para guiar la conversa porque se estaba yendo por otro lado. Y yo tengo derecho a objetar eso, justamente porque el doctor Moore ha aparecido en el canal no para decir, bueno, yo creo esto, el arminianismo cree esto, creo esto, y hacer algún contraste con el calvinismo, sino que comienza a lanzar unas bombas que yo quiero enfatizar aquí. Bomba número uno que lanza es insinuar que los calvinistas no conocemos la Biblia. O sea, hay que leer la Biblia para no ser calvinista. O sea, prácticamente eso es lo que nos dijo, ¿no? Eso es completamente falso. Si hay gente que conoce la Biblia, y eso está reconocido por la academia, eso está reconocido mundialmente, somos los calvinistas. Los calvinistas somos los que más Biblias conocemos. De hecho, ustedes pueden hacer un ejercicio. Búsquenme todos los libros arminianos, búsquenme todos los libros de los arminianos y búsquenme todos los libros de los calvinistas. Se van a dar cuenta que los calvinistas han producido mucho más material que los mismos arminianos. Entonces, en primer lugar, parte de esa primer punto, que me parece que fue bastante deshonesto de su parte, tratar de insinuar, en primer lugar, que habría que leer la Biblia, porque si no se lee la Biblia, entonces, o sea, si se leyera la Biblia, la gente no terminaría siendo calvinista. No, eso es mentira. En segundo lugar, el segundo punto es que él dijo que los calvinistas utilizamos los versículos fuera de contexto. Pero, mi amigo, si los que hemos echado las bases para la hermenéutica, para que se entienda el texto en su contexto, han sido los calvinistas justamente. Es todo lo contrario a lo que este hermano está diciendo en el canal de Edgar Pacheco. Por eso yo reaccioné, en un momento llegaron y me pusieron en timeout. Por eso yo dije, no, voy a hacer un video de reacción, tengo mi derecho. Ok, no voy a poner la imagen del doctor aquí por respeto a Edgar, por respeto al doctor, pero en su momento, si tengo que reaccionar mucho más y demostrar lo que estoy diciendo, lo digo. Pero de verdad, esto es una caricatura. ¿Cómo es que no, nosotros interpretamos? Yo traigo una solución contra el calvinismo y es interpretar el versículo a la luz del contexto. Pero eso sería muchísimo mejor que nos los trajera en un debate, que nos los trajera en un diálogo donde me diga, bueno, ¿cuál es el contexto de Juan 6, por ejemplo? ¿Cuál es el contexto de Romanos 9? Muéstrame el contexto. ¿Será que no sabemos el contexto? Esos libros yo me los sé de memoria. Para empezar, yo le puedo leer la carta de Romanos de memoria a usted, de memoria. ¿Cómo es que no conozco el contexto? Parte de una presuposición completamente falsa ahí. ¿Ven? Entonces, esa es la segunda bomba que lanza, es insinuar que nosotros interpretamos fuera de contexto. Fuera de contexto. En tercer lugar, es decir que nosotros hacemos malaverismo con la palabra todos, ¿no? Citando 1 Timoteo 6:4, 1 Timoteo 2:4 y todo lo demás, y se enfatiza y da a entender que él es el que tiene la interpretación infalible en ese punto, ¿no? O sea, no es flexible, no dice, bueno, es que resulta que la palabra paz en el griego, que se traduce ahí como paz o panda, en realidad puede tener estas acepciones y bla, 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 y se presta para que se entienda de esta manera o de esta manera, pero no, él viene a decir, no, no, lo que yo digo es prácticamente infalible. Lo que dicen los calvinistas es completamente erróneo. Están equivocados en este punto. O sea, en pocas palabras, el doctor Moore, si nosotros quisiéramos resumir este punto, fue así. O sea, señores, yo soy Onofre Pecho Peludo. Yo vengo a tener una respuesta contra el calvinismo. Los calvinistas no conocen de contexto, los calvinistas no conocen la Biblia, hay que leer la Biblia para evitar eso. Los calvinistas no saben patrística, los calvinistas tienen sus bases en Agustín de Hipona, no en Pablo, sino en San Agustín de Hipona, porque antes, y también dice, viene con una premisa falsa de que no, durante los primeros 4 siglos yo he leído 7 veces para impresionarnos. He leído a todos los padres de la iglesia durante los primeros 4 siglos antes de Agustín de Hipona y saben una cosa, no encuentro el calvinismo allí. Bueno, ¿cuáles padres ha leído? ¿Cuáles padres ha leído en un universo de interpretación? Primero, me cuesta mucho pensar que haya leído todos los padres de la iglesia 7 veces, imagínense, o sea, te es adicto a la lectura para leerse a todo, a la totalidad, al universo de padres de la iglesia durante 4 siglos, leerlos a todos y cada uno de ellos. Eso a mí me parece como para impresionar, ¿no? En primer lugar. Pero
es que si nosotros vamos a vamos a usar ese argumento, durante los primeros 4 siglos de la iglesia, no habían muchas doctrinas, el desarrollo teológico, eh, qué sé yo, había muchas cosas que no estaban ahí. Entonces yo no sé por qué el doctor Moore va a decir, no, es que durante los primeros 4 siglos no veo el calvinismo. Bueno, yo no veo la Trinidad. Apliquemos la misma lógica. Bueno, yo no veo la cristología definida de una forma clara. Yo no veo el sistema eclesiástico claramente definido. Y así podemos hacer una lista que mismo Alistair McGrath reconoce que efectivamente la teología estaba muy en pañales, no era el tema de debates en el momento, la teología no se había sistematizado. De hecho, la Iglesia Católica no sistematizó la teología de la salvación, sino hasta el Concilio de Trento, producto de la Reforma, en reacción a la Reforma, justamente reaccionando a que la Reforma sistematizó antes que ellos, y ellos lo creían de alguna manera. Había muchas escuelas, eso mismo lo ha dicho Edgar Pacheco, habían varias escuelas de interpretación de la justificación, tomando de Agustín de Hipona, tomando ¿cómo se llama?, de Tomás de Aquino, tomando de por acá de algunos otros padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, ¿en qué termina todo? Terminan ellos adoptando una postura de las varias que había. Esa es la realidad. Entonces, justamente, no sé qué otras falacias, yo al final dejé de seguirlo, dejé de seguir escuchándolo, cuando el amigo Edgar, nuestro hermano Edgar, tuvo que reorientar la plática, porque fue a atacar el calvinismo. O sea, no, el calvinismo está errado por esto, está errado por esto, está errado por esto, está errado por esto y por esto, y hacer un montón de muñecos de paja del calvinismo. No, señor. Eso nosotros no se lo vamos a tolerar ni se lo vamos a aceptar. No, 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 aquí vamos a reaccionar y vamos a decir, no, señor, usted tiene que sostener su palabra. Yo quisiera ver una exposición de Juan capítulo 6 explicándomelo completamente, de Romanos capítulo 9. Me gustaría eso, porque venir a un canal a hacer un video, pero en vez de venir a presentar su posición, que es muy distinto, parecer, y yo entiendo que Edgar ha tenido diferencias con hermanos calvinistas y todo lo demás, ha traído a Ramos, a otros pastores que son calvinistas, han dado su postura y todo. Pero yo no he visto a estos pastores diciendo, los arminianos están equivocados por esto, los wesleyanos están equivocados por esto. Nosotros no hemos actuado así. No, nosotros esperábamos que el doctor Moore viniera a decir, bueno, señores, nosotros los arminianos creemos esto, estas son las razones bíblicas como lo vemos, interpretamos de esta manera, interpretamos así, interpretamos acá, y no decir que nosotros simplemente vemos la Biblia con un cuadro dorado alrededor y lo hacemos pasar como que si eso es lo que está diciendo el texto, pero lo que tenemos es unos lentes calvinistas para leer el pasaje y bla, y bla, 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 y tratando de atacar la fe calvinista. Eso no sé. Y después viene con su carita muy lavada a decir, ay, no, pero sabes una cosa, no son mis hermanos y yo los amo. No, señor. No, señor. O sea, yo le puedo respetar, puedo reconocer sus títulos, sus honores y todo lo demás, pero no vamos a aceptar que usted venga a caricaturizar nuestro sistema, venga a atacarnos, venga a traernos una bomba, lanzar varias bombas allí, como si nada, y atacar nuestra posición. No, no, en ese punto, lamentablemente, yo tengo que hacer mi crítica y no estoy de acuerdo con que usted insinúe que nosotros no conocemos la Biblia. Mire, yo creo que si usted y yo hacemos una competencia de lectura bíblica de memoria, yo creo que usted, que se ha leído 7 veces a los padres de la iglesia, usted no podría saber más Biblia que yo. Con todo el respeto. Con todo respeto, yo sueno arrogante, ¿verdad? Sueno como muy arrogante, como muy orgulloso, yo puedo cerrar los ojos aquí y recitarle la Biblia entera a esta persona. No de una forma textual, pero sí puedo decir exactamente dónde están cada cosa. Y estructurar, la Biblia la tengo estructurada en la cabeza. Entonces, a mí me parece que eso fue bastante ofensivo. Saludos, Félix Chávez. Aquí recogiendo algunas Saludos, hermano, saludos. Y me pareció bastante deshonesto. ¿Cómo estás tú? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, ¿cómo estás? Aquí también Mire, está. aquí estaba escuchando al doctor Moore, que está en el canal de Edgar Pacheco, y la verdad se me hace un poco deshonesto la posición que está tomando o adoptando en contra del calvinismo, porque está levantando muchas sombras de paja. Así es, eso es lo que yo percibí. De verdad que me decepcioné porque pensé ver una exposición magistral sobre lo que era el arminianismo, que yo estoy cansado de leer estos libros arminianos. Uno los lee, incluso tengo hasta la Biblia arminiana para ver cómo interpretan, cómo ven los diferentes. De hecho, no hay un acuerdo, no hay un consenso en el arminianismo, hay una gran cantidad de interpretaciones para tratar de resolver
los argumentos calvinistas. No hay una unión, no hay una unificación de criterio en este punto, y el amigo Moore viene a pretender que ya él es la voz infalible que resuelve el problema y el debate calvinismo-arminianismo. ¿Cómo estás, Juan Peña? Hola, hermano, hola. Aquí con un poco dolor de oídos después de escuchar estas cosas. O sea, estamos en paz con los hermanos arminianos, estamos tranquilos, pero también no se vale que haga este tipo de presentación, ¿verdad? De lo que creemos, y más como exponernos como si fuéramos unos neófitos en las escrituras, en la exégesis, en hermenéutica, cuando sabemos que la soteriología calvinista tiene una riqueza en cuanto a la hermenéutica, al texto original. O sea, es algo que se puede comprobar de una manera robusta en cuanto al contexto y nos presentó como que, sí, es que ellos leen un texto, pero ignoran el contexto, como si Calvino, Zwinglio, todos los reformadores se hubieran olvidado. Pues son los padres de la hermenéutica, son los que enfatizaron la hermenéutica y el contexto. O sea, eso sí me parece un poquito deshonesto de su parte, y pues es hacer una caricatura a nosotros. Ahí se trabó, hermano. Pero estos padres del calvinismo justamente proponían la idea de un método gramatical histórico, pero también contextual. Contextual, porque mira, estos hombres tienen unos comentarios. Calvino tiene comentarios de casi toda la Biblia, si no es de toda la Biblia, porque no recuerdo ahora, pero he leído un montón de comentarios de él. Y muchos reformadores, universidades enteras y seminarios de índole calvinista producen continuamente comentarios bíblicos. ¿Cómo es que no conocen el contexto? Y a mí se me hace raro que, por ejemplo, en lo que anoté ahí son algunas anotaciones. Por ejemplo, la vieja confiable, ¿no? De segunda de Timoteo, creo que es, el cual quiere que todos los hombres. O sea, si usted revisa, por ejemplo, el comentario de Agustín también interpreta como lo hace el calvinismo, ¿no? O sea, ahí está hablando de cualitativamente, es decir, de los que están en eminencia, los reyes. Entonces él se va nada más por una sola arista, ¿no? Dice, esto pone en aprietos al calvinismo, porque Dios quiere universalmente que todos los hombres sean salvos, y el calvinista no puede interpretar este pasaje cuando ya se le ha dado respuesta precisamente a ese texto, ¿no? Y esos son uno de los errores que caen, que siempre la palabra pasis en el adjetivo griego, siempre lo quieren ver cuantitativo. O sea, la única excepción es cuantitativo, y podemos dar miles de ejemplos en la Biblia, que ese pasis no siempre es cuantitativo, a veces habla de cualidades, ¿no? O sea, y esas son cosas que no está explicando la audiencia de Pacheco. Adelante, hermano. El doctor Moore estaba apelando mucho a los sentimientos. O sea, si ustedes ven, si contraponemos la exposición del doctor Moore con la de Jonathan Ramos, pues nada que ver. Jonathan Ramos fue muy bíblico, fue al punto, y de hecho no atacó de esa manera el arminianismo. De hecho se limitó a hablar nada más del calvinismo, y el doctor Moore está hablando en contra del calvinismo. Entonces, tocando los sentimientos de las personas, utilizando los sentimientos, y cuando partimos ya de los sentimientos, ya podemos ir desechando lo que es la exégesis bíblica y la historia y todo lo demás, porque sabemos que cuando manipulan los sentimientos, se dan cuenta que se quitan el cerebro y lo tiran, y se quedan con los sentimientos. Entonces es lo que está haciendo el doctor Moore, apelar a los sentimientos de los que lo están oyendo, y prácticamente denostar el calvinismo diciendo que somos neófitos o que no conocemos la Biblia, porque prácticamente dijo eso. Estaba diciendo que no conocemos o no entendemos la Biblia. Entonces el problema está que cuando lo han retado, por ejemplo, Pastor Winston lo retó y dijo que estaba muy ocupado, pero bueno, pues, si vas a estar levantando hombres de paja, pues de perdido tienes que atenerte a los retos que te puedan hacer, porque estás levantando eso nada más, hombres de paja. No estás representando o atacando la postura calvinista. Así es, una de las cosas que dijo también, o sea, insinuó que el pueblo de Israel todo estaba condenado entonces. O sea, que Dios escogió su pueblo de Israel condicional. Nosotros sabemos que no todo Israel es Israel, pero los hijos de la promesa no tuvieron que hacer firme ninguna elección de ellos. ¿Cómo ves eso, Juan? O si tienes que agregar algo más. Sí, también estaba viendo que confunde mucho la elección étnica, porque una cosa es la etnia, ¿va? Como tal, con la elección soterológica, porque él dice es que solamente hay una elección y es étnica, pero se olvida de Efesios 1, se olvida de Romanos, se olvida de muchos textos donde dice elegidos para ser adoptados hijos suyos. O sea, la Biblia sí te habla de una elección para salvación, y eso también siempre ha sido una caricatura, ¿no? O sea, o un argumento falso que, no, es que nada más hay una elección étnica. No, inclusive Pablo dice, va, no todo el que es judío lo es internamente, no todo el que desciende según la etnia o según la carne
es verdaderamente pueblo de Dios. O sea, y esas Ujú. distinciones no las hace él. Él se va, no, es que no hay, nada más hay una elección, hay una predestinación y es el pueblo étnico de Dios. ¿Y qué pasa con las etnias que existían alrededor del pueblo de Israel? O sea, dándole el beneficio de la duda, le pudiéramos preguntar, ¿y qué pasa con los filisteos, con los amorreos, con los cananeos, gente que estaba alrededor de ellos? O sea, si nada más la elección es de Israel, pues sigue siendo particular la elección o sigue siendo global el asunto, ¿sí me explico? Sí, no, y que nosotros no tenemos ningún problema que un arminiano o sea, se presente a dar su Sí, posición no, y sí, puede sí. incluso hacer una crítica del calvinismo, pero que lo haga sin caricaturizar, sin hacernos ver a nosotros como unos ignorantes Exacto. de la exégesis, del contexto general de la Biblia como tal. Hay que leer la Biblia, dice, ¿no? No, y uno de los puntos que tú acabas de mencionar es esto de, no, que la elección es corporativa, la elección es étnica, la elección no, o sea, y también, o sea, si es corporativa, no está resuelta. O sea, Dios no tiene, no, la elección no está lista. Hay que esperar hasta que Cristo venga, Sí, hasta la consumación de los tiempos para que la elección como se resuelva. que, como que es una elección impersonal, o sea, elijo a todos, pero sin elegir a nadie, ¿no? También ante la lógica, ¿cómo se ve eso? O sea, elijo a todos, pero sin elegir a nadie en específico. Una elección totalmente impersonal, o sea, es Y corporativa o no sé, locativa, no sé cómo pudiera ser ese eso tipo de es, elección. eso despersonaliza el amor de Dios, hermano. O sea, la elección Exactamente, corporativa despersonaliza. despersonaliza el amor de Dios. Es decir, la Biblia nos presenta un Dios que ama personalmente. Y aquí entramos en un problema muy grande que tiene el arminianismo. A ver, yo no estoy en contra de per se del arminianismo, yo los considero hermanos, pero miren, si Dios es simple y, 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 y Dios es amor, tenemos que llegar a la conclusión de que la predestinación calvinista es correcta. ¿Por qué? Era a las personas. En cambio, el doctor Moore está diciendo que Dios ama a todos. Ok, si Dios ama a todos, en algún punto en la historia humana Dios tiene que mutar ese amor para condenarlos. Tiene que pasar del amor al aborrecimiento. Entonces, no creo que los va a condenar dándoles besos en cada mejilla, en los cachetitos y mandándolos al infierno. Entonces, si creemos eso que cree el hermano Moore, vamos a llegar en un punto en que Dios tuvo que mutar ese amor, y si muta ese amor, entonces quedamos en muchos problemas del ser de Dios, porque al Dios mutar, pues prácticamente estamos diciendo que no es inmutable, y si Dios pierde esa inmutabilidad, la inmutabilidad se desprende de lo que es la perfección divina, y si Dios pierde su perfección al perder su inmutabilidad, está perdiendo esa cualidad de no necesitar nada, de aceidad. Y si Dios pierde la aceidad, pues vámonos para la casa. Ya no tenemos a Dios, ya tenemos otra cosa que no es Dios. Entonces, cuando atentamos en contra de un atributo divino, estamos atentando en contra del ser divino, de todo, porque es un conglomerado que se sostienen entre sí esos atributos divinos. Es decir, es como dice Luis Berkhoff en su teología, ¿verdad? Dice, el amor, no se puede decir que Dios tiene amor, sino que es amor, y que cada uno de esos atributos es plenamente, o existen, residen plenamente en Dios, y Dios plenamente es en esos atributos. Entonces, les digo, si quitamos esa mutabilidad de Dios por tratar de salvar su amor, vamos a tener muchos problemas en el ser, en la teología eh, personal, ¿verdad? En la teología de Dios, perdón, en el ser de Dios. Sí, ¿qué podría decirse de esto? Dijo que los calvinistas eran calvinistas por videos de YouTube, pero que ninguna persona comulga con el calvinismo leyendo por sí solo, por sí mismo la Biblia. ¿Cómo llegó al arminianismo entonces? Leyendo la Biblia por sí solo. O sea, apliquemos la misma lógica. Pura caricatura del doctor Moore, sí, exactamente. No, y además una de las cosas que tenemos nosotros que entender es que habría que analizar aquí lo que es la voluntad de deseo de Dios. La voluntad de deseo de Dios es la fuente donde salen muchas veces los decretos, donde incluso sale la voluntad vuli. Cuando uno va al griego, hay una parte en Efesios capítulo 1, creo que en el 11, donde el vuli viene de la fuente de la voluntad de deseo, pero esta es ejecutante, o sea, va firme a actuar. Pero, por ejemplo, Cristo dice, ¿cuántas veces he deseado? Ahí usa la palabra celo para hablar de esa voluntad de deseo, beber esto con ustedes. Pero el hecho de que él desea, ¿cuándo lo deseó? ¿En el momento que estaban con ellos o ya tenía tiempo deseándolo? El hecho de que él quería que ya ocurriera no significaba que automáticamente lo iba a traer a colación, ¿verdad?
Entonces, bueno, hay que entrar en uno de estos detalles, pero no sé, o sea, a mí me pareció, o sea, yo no tengo problema de nuevo que una persona venga y hable del arminianismo, del molinismo. De hecho, yo no reaccioné a los molinistas. Creo que los molinistas hicieron una presentación mucho más, ¿cómo les digo?, más respetuosa. No atacaron a los calvinistas como sutilmente, porque esto lo tenemos que decir muy sutilmente, el doctor Moore vino a traer al principio de su exposición una caricatura del calvinismo. Y luego, creo que Edgar en un momento se da cuenta que a mí hasta me sacaron del chat. Creo que se da cuenta que el ambiente se pone caliente en el chat porque nosotros estamos corrigiendo algunas de las cosas que el señor está diciendo, que una de las cosas que noté es que él confunde la regeneración con la vida eterna, con la salvación y con otras cosas. Eso ya sería otro detalle, ya tendría que ver los pedacitos para que ustedes vean, y ese es el contexto que nos viene a traer. Pero una de las cosas, ustedes muchachos que están acá, que noté fue justamente ese punto de que de repente Edgar como que cae en cuenta de que el chat está caliente, de que hay gente que no está contenta con lo que está diciendo Moore y que está prácticamente haciendo una refutación. O sea, sí es muy fácil refutar cuando un calvinista no está allí para defenderse, ¿verdad? Sí, muy fácil. Pero una cosa es patear el aula del león y otra cosa es ver al león salir y tenerlo enfrente, como los gladiadores que peleaban con la fiera del león. Entonces, a mí me pareció que llegó un momento en que Edgar se da cuenta, se percata, y entonces dice, mire, aquí tengo unas preguntas, y entonces lo enfrenta con PowerPoints para orientar la plática, porque justamente él sabía que se estaba yendo por otro lado. ¿Te pareció, te dio la misma impresión eso a ti, Juan? Sí, de hecho también a mí me silenciaron un rato, pero yo sinceramente nunca ataqué a Moore, ¿va? O sea, yo simplemente estaba diciendo porque a veces su argumentación era muy pelagiana, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice, es que muertos ahí no es muerto, o sea, muerto es una persona que tiene sensibilidad todavía para reaccionar al evangelio, que sabemos que ni siquiera el hermenianismo cree eso, o sea, el hermenianismo cree en una gracia preventiva para poder habilitar otra vez el libre albedrío, ¿no? Eso casi se puede decir que es un consenso unánime eclesiológico, ¿no? Porque hasta mismo Roma reconoce que hay una necesidad de la gracia para poder habilitar el libre albedrío, ¿no? Ahora, siempre que hablamos de la regeneración, como dice usted, la confunde con la justificación, con la adopción, siempre es pasivo. En los textos griegos siempre la regeneración es pasiva, la persona recibe de un agente externo la regeneración. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer algo, ejercer la fe para ser regenerados, tendríamos que forzosamente un texto en voz media, es decir, yo hago algo para recibir como efecto de ese hacer la regeneración, pero nunca vamos a ver en la Biblia una voz media para que uno reciba la regeneración, ¿no? O sea, eso también me parece que son detalles que no considera, ¿no? O sea, eso es una exégesis muy superficial. O sea, él habla de que nosotros interpretamos de manera superficial, pero nosotros, si yo le planteara estos textos, o sea, a ver, dame una voz media o una voz activa donde tú participas para hacerte beneficiario de la regeneración, pues no lo va a poder hacer. Yo le aseguro que no lo va a poder hacer porque no hay, o sea, no hay textos que te ponen esa. Entonces, hay quien estará haciendo la exégesis él y quedaría exhibido como, porque por ejemplo, hace poco él hizo una argumentación desde el griego de Efesios 2:8 y él decía que el tuto concertaba con Harity, y lo dijo categóricamente, o sea, ni siquiera con la salvación, sino con el Harity. Pero sabemos que también por la regla gramatical, pues no es posible, ¿no? Que no concierte en número y en No, ahí se género. refiere bueno, depende de la gramática, ahí se refiere a la cláusula entera. Exacto. Pero los gramatólogos anteriores a estas nuevas reglas que surgieron de las cláusulas decían que el antecedente era más cercano y que el neutro podría concertar con cualquier género, sea masculino o femenino, por eso era neutro, porque no se casaba con ninguno. Algunas reglas gramaticales de antaño eso enseñaban, por eso es que algunos dicen, no, esto es un error de los calvinistas, cayendo en un anacronismo. No, los calvinistas que conocían y tenían acceso a las gramáticas griegas entendían, incluso en el griego clásico es así, un neutro puede hacer referencia a un sustantivo femenino o a la idea, ¿no? A una idea general. La nueva regla implica toda la cláusula. Exacto. Implica la idea, el concepto, la nueva regla gramatical, pero no siempre ha sido así. Desde las gramáticas del griego clásico hasta las gramáticas más antiguas, antes de que esta regla fuese propuesta, que creo que uno en mencionarla por primera vez fue William Craig, en realidad todas decían que el antecedente más cercano, aunque fuese femenino o masculino, eso podría concertar, porque justamente el neutro no se casaba con nada y se hablaba del cierre temprano y tardío. En ese caso, el tardío implicaba el que estaba más cercano a él.
y eso justamente eran las reglas. Por eso es que muchos interpretaron que el don era la fe, y es gramaticalmente válido a lo largo de la gramática del griego clásico y del griego que se conocía, de la gramática que se creía, que se conocían hasta que se creó esta nueva regla. No, y aparte, si él me dice que nada más concierta con el T-Harity, pues eso, lejos de ayudarlo, lo pondría él como un hipercalvinista, porque tendría gente salva, indefectible. O sea, que esto viene de Dios. Si él me está diciendo que lo que viene de Dios es la salvación, porque ahí tenemos un perfectivo, istis osmeni. No está hablando de una potencialidad, sino está hablando de una actualización. O sea, está hablando que por la gracia causó la salvación de ellos. Entonces, si él me está diciendo que eso proviene de Dios, él me tiene gente salva sin el medio, sin la fe. Porque eso ya sería hipercalvinismo. O sea, él me tiene gente salvada. Si él me está diciendo que nada más concierta con el T-Harity y con la salvación, pues ahí no está hablando de potencialidad, está hablando de gente que fue salva. Ustedes han sido salvados, dice Pablo, por causa de la gracia. Y si él me dice, esto proviene de Dios, o sea, quiere decir que Dios de su pura soberanía salvó a esas personas sin contar en ellos la fe ni la participación del hombre. La fe viene entonces como consecuencia, porque el Harity es causal ahí. Sí, o sea, ni siquiera la interpretación de los nos daría totalmente la razón ahí. Es más, hasta sería al hipercalvinismo, porque ahí no necesitaría la fe usted para ser salvado. Claro, dice eso proviene de Dios. Exacto, Joan Sebastián dice, me sentí bastante ofendido con su disertación. Es que muy sutilmente vino a atacarnos, muy sutilmente. O sea, él es un académico, él es un doctor, PhD en teología o no sé en qué. Entonces, bueno, es un buen hermano. O sea, yo reconozco que tiene un corazón pastoral y a mí y está bien. Yo por eso no le hice más videos, ¿verdad? Porque realmente es un buen hermano. Pero no se vale que vas a venir a hacer una exposición donde nosotros los calvinistas estamos en desventaja porque no nos podemos defender y entonces vas a venir con un montón de caricaturas y soltar varias bombas ahí. Eso no se vale. Ese es mi punto y por eso he reaccionado a este video. Sí, así es. Entonces, póngase serio, señor, dice aquí. No sé qué otra cosita más por ahí. ¿Qué se podría decir con respecto a los padres? Ya yo dije que muchas teologías no estaban desarrolladas durante los primeros 4 siglos. Exactamente, o sea, por ejemplo, apelar a los padres de la iglesia es como decir, pues los padres de la iglesia, por ejemplo, no tenían definido lo que es la expiación, ¿no? O sea, muchos pensaban que la expiación alcanzaba inclusive hasta Satanás y a los demonios caídos. O sea, tenían ese tipo de pensamientos, no tenían un pensamiento todavía sistematizado ni concluido. O sea, es decir, el pecado original, que San Agustín es el que lo sistematiza. Yo no puedo decir, es que como no se creía antes de San Agustín, entonces el pecado original es una farsa, ¿no? O la Trinidad, que es siglo III, por ahí más o menos cuando se empieza, o no sé, por ahí más o menos adelante, que se empieza a detallar los esquemas de la Trinidad. Yo no puedo decir que como no creían, o sea, no se hablaba de la Trinidad en los primeros siglos, o padres apostólicos, yo no puedo decir que la Trinidad es falsa porque tuvo un desarrollo tardío, ¿no? Y el tema de la expiación pues fue un tema mucho más tardío todavía, porque la iglesia se centró en temas cristológicos, se centró en temas que tenían que ver con quién era Cristo, quién era el Padre, quién era el Espíritu Santo. O sea, eso fue el enfoque de la apologética en esos tiempos. No se trató tanto de la expiación, del alcance de la expiación, de los límites de la expiación, nada de eso se trató ni la satisfacción de si Cristo había satisfecho judicialmente o sea, eso viene hasta con Agustín, o sea, más adelante. No, pero son caricaturas eso. Sí, decir, por ejemplo, que el calvinismo es o sea, el Dios de los calvinistas o el calvinismo interpreta, no sé si, yo esa parte no la escuché, pero por aquí puse en un comentario, me pareció que dio a entender que el Dios que presenta el calvinismo es horroroso. Más o menos lo que dijo. Lo antes, pues sí, porque lo desvinculan de la justicia, o sea, y como dice un hermano por ahí, o sea, apelan a las emociones, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿y qué tal si mi familia, mi hijo, mi esposa no es elegido, ¿no? Eso ya es apelar al sentimiento, ¿no? Al humanismo, o sea. Pero él decía también otra caricatura, porque siendo el doctor, a mí me extraña que no conozca lo que es la providencia o los medios providenciales. O sea, nosotros como calvinistas creemos que providencialmente Dios puede usar, por ejemplo, el culto público, puede usar la oración mía, puede usar la predicación la enseñanza de mis hijos. Por eso es que uno se les predica, ¿va? Se les predica a toda persona indiscriminadamente. Pablo lo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nuestra labor como humanos es indiscriminadamente enseñar, predicar, porque ellos piensan que no tiene sentido. Si hay elegidos, pues esto pierde sentido. No, al contrario. Pablo dijo, todo lo soporto por amor a los escogidos para que también ellos obtengan la salvación. Pablo estaba consciente de que toda su penuria, todo lo que le estaba pasando era con un fin específico, para que los escogidos
obtengan la salvación. O sea, ahí mismo Pablo lo está diciendo. Aquí también por ejemplo, aquí nos dicen dice también cuando dijo lo de orar por los no creyentes, eso así es con toda oración, si no estaríamos subestimando la soberanía de Dios. Bueno, pero eso parte de la confusión, confundir el fin con los medios. Dios, yo no soy gobernado por la voluntad secreta de Dios, yo soy gobernado por la voluntad declarada de Dios, y Dios ha dicho, oren por todos, Dios ha dicho, predíquenle a todos, yo le predico a todos en obediencia a Dios. Algo en la sabiduría de Dios, en su sabio consejo, por algo él ordena. Mi rol es hacerlo, Dios hace lo demás. Dice John Freddy que no seamos malos, que está dando su punto de vista. Una cosa es dar su punto de vista, ¿no? O sea, y esta es mi postura, esto es lo que yo creo, yo no estoy con el calvinismo por esto y esto y esto, pero otra cosa es que quieran ridiculizarme, ¿no? O sea, por ejemplo, no, el calvinista no lee, el calvinista no entiende las escrituras. Una persona que lee las escrituras no puede ser calvinista. O sea, eso ya no es un punto de vista, eso ya es un ataque directo, o sea, es denostar la postura de nosotros y por ende a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, es como tratarnos de, pues estos no están facultados, ¿verdad?, para interpretar las escrituras. Eso ya no es una opinión, o sea, eso ya se mete directamente con nosotros. Y definir el calvinismo en términos de la experiencia de que alguno de repente haya dividido una iglesia, o sea, ¿qué tiene eso que ver con el calvinismo como tal? Si hasta el siglo XVIII todas las iglesias eran calvinistas, incluyendo los traductores de Reina Valera, todos eran calvinistas. Eso viene con el nuevo movimiento neopentecostal y los otros movimientos que van surgiéndose con el paso del tiempo, pero por muchísimos años, por decenas y creo que por 2 siglos y algo, casi 3 siglos, la iglesia era totalmente calvinista en su totalidad. Entonces, no sé, aquí lo único que escuché fue decir Romanos 14:15 cuando dice que el hermano, así eso también, ¿verdad? El hermano se puede perder. O sea, mira, Dios, él nos presenta un Dios monstruoso, pero él al interpretar este pasaje supuestamente con una correcta exégesis, da a entender que entonces no, el Dios monstruoso es él, porque mira, un hermano es débil frente a la comida del otro, y entonces va a decir que porque el otro comió cierta comida, entonces el otro hermano que no come ese tipo de comida se va a perder. Entonces Dios va a decir, señores, entonces aquí mira, aquí hay una cosa. Este hermano que es débil, ese se va a perder. Dios va a condenar al débil por culpa del otro que es el que está abusando, no digo yo. Saludos, hermano. Y eso es que hablan de exégesis y contexto, y pues ahí violan totalmente ese es un Dios horroroso, porque, o sea, al débil es el que va a condenar. Es el que ya ha dicho Pablo anteriormente a ese versículo, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, si Dios es el que justifica. O sea, ¿cómo sería Dios? ¿Cómo sería un Dios monstruoso que te escoge y te justifica para después condenarte, ¿no? O sea, sería un Dios de doble cara, ¿no? O sea, te elijo para justificarte, pero después te voy a condenar. O sea, ¿qué tipo de Dios sería ese, no? O sea, a mí no me haría una confianza un Dios así de que ahorita sí soy firme, pero mañana puedo cambiar de parecer, ¿no? O sea, sería totalmente paradójico eso. A ver, Héctor Romero viene a debatir con nosotros el calvinismo. ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo. Profe, Dios le bendiga. ¿Me oye? Amén, perfecto, se oye claro. Qué bueno. Sí, bueno, respondiendo, primero quisiera decir algo con respecto, no a lo que dijo Moore, sino a lo que está comentando la gente, y es el hecho de que una cosa es exponer su punto de vista y otra cosa es atacar el punto de vista del otro haciendo una caricatura. Es muy distinto, ¿verdad? Eso es muy distinto porque es muy fácil hacer un muñeco de paja y atacar tal muñeco de paja. Porque obviamente el muñeco de paja tú no lo vas a hacer fuerte, lo vas a hacer débil para que sea fácil de destruir. Eso para empezar. Y yo hace poco conversé con él porque yo estaba en su grupo, en el grupo de WhatsApp. Y un momento que yo coloqué algo y a él como que no le gustó porque era del calvinismo, pero yo no sabía cuál era su posición, de verdad que desconocía el hecho. Y yo vine y le dije que estaba haciendo un muñeco de paja. Y lo que me dijo a mí fue lo mismo que dijo él hoy. Y yo por ahí los anoté. Y primero dijo que todos los calvinistas creen en la doble predestinación. Eso es mentira. Segundo dijo, ya me voy moviendo. Tranquilo, nosotros no nos molesta la bulla ahí, hermano, tranquilo, esa gente tranquila. Sí. Segundo dijo que de alguna manera que todos nosotros los calvinistas debemos creer lo mismo que escribió Calvino o creyó Calvino. Y eso es falso. Nosotros nos basamos no tanto en Calvino, algunas cosas sí, pero nosotros para eso tenemos nuestras confesiones de fe.
Ahí es donde está nuestra base, la base de la escritura, sino que eso es producto de un colegio magisterial que se ocupó de eso, y eso nos ha dado, por así decirlo, ventaja en ese sentido, ¿verdad? Claro. Nosotros lo leemos. Aunque agarraron ideas de Calvino, agarraron otras ideas, ellos fueron sistematizando la teología y esa es la base. Y sin embargo hay flexibilidad. Ellos dejan abierto el debate, por eso hay gente que, por ejemplo, yo no soy presbiteriano, aunque los presbiterianos son más consistentes con el calvinismo, yo soy bautista. O sea, mi tendencia es más bautista que presbiteriano, pero yo me considero reformado en el sentido soteriológico, pues, al menos. Sí, claro, y en otro sentido, él hace como... hizo varias falacias de falso dilema, porque por ejemplo dijo, no, es que hay unos calvinistas que son paidobautistas y otros que no. Eso no quiere decir que sea falso. ¿Y eso qué? O sea, que diverjamos en eso no quiere decir obligatoriamente de que nuestra posición sea falsa. Pero yo creo que la cuestión más grave que hizo, además de que fue una falta de respeto, decir que el calvinismo parte de una interpretación errada de las escrituras, eso fue ahí se pudrió todo. Lo peor que dijo fue cuando quiso utilizar otra falacia de falso dilema, que era la cuestión de que, entonces no podemos orar, no debemos evangelizar. Claro que debemos evangelizar y obviamente que debemos orar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Es muy sencillo, no hay un dilema ahí. O sea, no hubo nada nuevo, siempre es una repetición de argumentos, lo mismo que se dijo anteriormente. Como dijo, creo que fue Spurgeon, nosotros no vamos por ahí levantándole la camisa a la gente para ver si tiene una marca y darnos cuenta que es un escogido. O sea, no hay un problema en eso. El deber es, o sea, todo es por la gracia de Dios y todo es por el decreto de Dios. Pero el medio es la locura de la predicación, dice la Biblia. Que haya escogidos no anula la predicación. Y por otro lado, y con esto cierro para que me estoy extendiendo bastante, también está la cuestión de que hubo un momento que él utiliza Esteban. Y Esteban no es un argumento en contra de el llamado eficaz de los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que incluso los escogidos en cierto tiempo puedan resistir la gracia. Pero hay un tiempo determinado por además, Dios. No, es que eso es una caricatura, es una ignorancia total de lo que dice el calvinismo. La teología calvinista enseña que el hombre no solamente resiste, sino que continuamente resiste la gracia de Dios, resiste todo lo espiritual. ¿Y eso qué prueba? Su naturaleza lo lleva a eso. Claro, eso prueba la depravación total. Claro. Es producto de eso, pues. Y ya por lo menos para cerrar... Por eso dice la escritura que si no naces de nuevo, dice, no puedes, ahí está la imposibilidad, no puedes ver el reino, no puede visualizarlo, no, hay un bloqueo epistémico en la persona para poder discernir las cosas espirituales. Justamente eso también dijo él dio a entender que no, es que nosotros estamos de acuerdo con la depravación hasta cierto punto, pero no la inhabilidad, confunde la inhabilidad. Lo que no entiende es los verbos modales ahí. Udis es un verbo modal. O sea, cuando dice dínate. Ninguno, udis, ninguno, ni una sola persona puede. Y ahí se usa dínate ahí. Ninguno puede. Entonces, esa idea de poder es un poder que implica habilidad, capacidad, destreza, implica muchas cosas, es un verbo modal. ¿Cómo que lo va a negar? O sea, hay que lidiar con la exégesis. Lo mismo dice, los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Se vuelve a utilizar ahí una idea modal implicando la inhabilidad o la incapacidad que nosotros tenemos. Entonces, yo no sé cuál sería el problema ahí. De hecho, cuando él dijo, aquí pone un comentario Espinosa que lo quise dejar ahí por esto, porque él dice, el doctor Mull dijo que ha leído a los padres de la iglesia y solo en San Agustín estaba el calvinismo, los demás entonces son arminianos. Eso me lo dijo a mí también, eso me lo dijo cuando hablamos en privado. No creo que haya leído más a los padres de la iglesia que los mismos reformadores, ¿no? De su época. Exacto. Imagínate excitar un montón de gente. Pero no, aquí hay otro punto más, muchachos. Aquí es que, ok, entonces tú lo que nos estás diciendo, que tú te apegas a los padres de los primeros 4 siglos, entonces yo quiero ver a un Moore sacramentalista. Yo quiero ver a un Moore que crea en la presencia real de la Eucaristía, porque eso sí estaba presente en los primeros 4 siglos. Ciertamente ellos tampoco creían en la posición arminiana, ellos creían en la colaboración sinergista y eran prácticamente semipelagianos, es más, eran más pelagianos que cualquier otra cosa, porque esta gente
creías que estaban ayudando a Dios y hacían obras y ponían la obra como medio de salvación también. Los padres alejandrinos tenían al diablo salvo también por la obra expiatoria de Cristo. Ajá, veían al diablo como un chivo expiatorio juntamente con Cristo, y más o menos de ahí se agarran también algunos hermanos adventistas para interpretarlo del chivo expiatorio. Entonces, o sea, vamos a ser serios. O sea, tampoco implica que eran arminianos en el sentido de como ver a un Jacobo Arminio en pleno siglo XVII. O sea, no, y de hecho, hermano, yo tengo comentarios patrísticos. Por ejemplo, Clemente dice, no es propio que una persona que Dios ha predestinado, dice, pueda enredarse otra vez en los vicios. O sea, si bien ellos no tenían así todo el concepto definido, pero daban esbozos así de repente en sus cartas del predestinado, que no había forma de que se fuera otra vez a los vicios, que se fuera otra vez atrás. O sea, también la Reforma veía esas partes, o sea, y no es el único que ha leído a los padres de la iglesia. O sea, en los seminarios reformados se citan yo estoy en un seminario reformado, se citan a los padres de la iglesia también. O sea, no es el único como que él se presenta como que yo soy el némesis, el que ha leído toda la patrística y conecta la historia, y no, o sea, siempre se presentan con ese discurso, ¿no? Exacto, ¿no? Es que, de nuevo, no sé si el hermano quiere agregar algo más. O sea, no tenemos problemas con nuestros hermanos arminianos. Hace mucho tiempo yo dejé de debatir a nuestros hermanos arminianos. Aquí tuvimos un diálogo con Cristian, que sí es un arminiano clásico verdadero, y aprendimos a dialogar él y yo, y somos amigos. A veces me ha hecho consultas del griego y yo le he explicado. Y de hecho Moore ni siquiera es arminiano del todo, porque por ejemplo Arminio era paidobautista. O sea, si nos ponemos estrictos así en el sentido, ¿verdad? O sea, como él dice, todo lo que dijo Calvino tienen que hacerlo ustedes. Pues usted también practica el paido, porque Arminio era paidobautista. Y Wesley también, me parece. Entonces, exactamente. Entonces, ese es el punto. O sea, el punto es, Calvino creía en la doble predestinación. La pregunta es, ¿en la Confesión de Westminster se habla de la doble predestinación en el mismo sentido de Calvino? No, ellos creen que la predestinación es activa y pasiva en los elegidos y pasiva en los reprobados. Obviamente, entonces, en el decreto es activo, ¿va? Porque una cosa es que ellos confunden a veces, si Dios decretó, es causal del extravío. Eso es uno de los errores que confunden. O sea, si Dios decretó, significa que la única vía que ellos ven, si hay un decreto, entonces Dios causa también el extravío de Dios. Y esa es la parte que no les amanece. O sea, una cosa es decretar y otra cosa es que Dios cause, ¿va? El extravío. Por eso la Confesión de Westminster dice, Dios preordena todas las cosas, como dice Efesios 1:11, el cual hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad, al deseo de su voluntad. Dice, pero sin ser el causante del extravío de los males. Ahí es donde entra el compatibilismo, ¿va? Dios puede decretar una cosa que suceda, pero sin ser el causante del extravío de ellos. Y ellos siempre piensan, como es decreto, entonces también causa, ¿no? Y esa es la única lógica que a veces y a veces hay que tener cuidado, porque cuando nosotros hablamos en la teología calvinista de causa, hay diferentes tipos de causas que hay que lidiar con ellas. También. Si es causa final, si es causa mediadora, si es causa, hay que formal, hay que meterse en todo eso para ver qué es lo que realmente se quiso decir, porque yo he visto tesis doctorales en esta área de la causa, qué se quiere decir cuando se habla de decreto, que Dios causa esto o aquello, y ellos van a decir exactamente qué tipo de causa es, pero la gente muchas veces no conoce todas estas cosas. Y no sé si el hermano quiere agregar algo más. No, sí, no es. Perdón, eso es muy interesante. Dice Julio César, perdón, dice que él solamente estaba defendiendo su postura. Nosotros no lo vimos de esa forma. O sea, aquí no, por ejemplo, no hago este video. De hecho, yo no iba a comentar. Yo nada más dije atento. Igual yo no iba a comentar, yo no me iba, o sea, porque primero, Edgar Pacheco es mi amigo, yo le tengo mucho cariño a Edgar, hace un excelente trabajo. Segundo, yo mismo me prometí a mí no abordar más al doctor Moore, porque el doctor Moore es un buen hermano, el mismo doctor Enmel me lo recomendó, es un buen hermano, aunque es arminiano. Ok, listo, yo no lo toqué más a él, pero yo no puedo, o sea, como hacerme el oído sordo y decir, no, todo lo que está diciendo es un santiamén, todo está bien. No, lo que dijo es realmente una verdadera caricatura del calvinismo. Y yo sé que él va a salir a decir, y va a decir, no, es que tú vas a entender que que yo no conozco el calvinismo, pero simplemente estás mostrando inconsistencia en lo mismo que estás diciendo. Y justamente eso es lo que mostraste, que realmente no conoces nuestra teología, porque si lo hubieses querido, la conocieras, dijera, bueno, el calvinismo piensa así y dice esto así, pero yo pienso que hay una objeción así, y uno pudiera ver, bueno, un argumento bueno como para lidiar, pero no lo hizo. Adelante, hermano. Sí, dos cosas. Primero, partiendo de lo que están diciendo justo ahorita, hay una cosa que quiero que vuelvan a diferenciar los hermanos que están viéndonos.
una cosa es mostrar tu punto de vista o tu posición doctrinal, y otra cosa es que mientras tú estás mostrando tu punto de vista, tú estás atacando otro, y es más, estás atacando un muñeco de paja. Para yo mostrar mi punto de vista no es necesario, primero, no es necesario decir el punto de vista del otro, porque yo estoy mostrando es el mío, y segundo, tampoco es necesario atacarlo ni tratar de refutarlo, porque se supone que tú estás mostrando tu punto de vista. Y en segundo lugar, yo creo que es uno de los muñecos de paja más terribles que nos han puesto nosotros los calvinistas, y es decir que nosotros creemos que Dios es el autor del pecado. Cuando uno lee las confesiones de fe, porque en esto tanto los presbiterianos como los bautistas reformados estamos de acuerdo, cuando uno lo lee, uno se da cuenta que dice que Dios ha decretado todas las cosas y todos los medios para que estos se cumplan, sean contingentes y todo eso, ¿verdad? Él decreta la causa primaria, la causa secundaria, los elementos contingentes, todo está dentro del decreto. Dice, pero de manera tal que Él no es el autor del pecado. Y en esa parte, que tiene un paréntesis con unos versículos y un número, uno se va a los versículos y uno lee lo siguiente. Básicamente dice lo siguiente. Dice, Dios no peca. Dice, Dios no puede ser tentado. Dios no tiene comunión con el pecado. Y los textos no dicen explícitamente que Dios no es autor del pecado, pero es una inferencia lógica. Básicamente nos está diciendo, debido a que Dios no peca, Dios no es tentado y Dios no tiene comunión con el pecado y obviamente no tiene comunión con el pecador, entonces eso quiere decir que Dios no es el autor del pecado, porque si no Dios está trabajando o actuando en contra de su palabra, y la palabra misma nos dice que Dios no se puede negar a sí mismo. O sea, ese es el muñeco más terrible que nos pueden decir a nosotros, porque yo creo que la cuestión es la siguiente, y con esto cierro para que continuemos en la charla. La cuestión es la siguiente. Si tú quieres refutar a otra posición doctrinal, lo más lógico es que siéntate y lee qué creen esos hermanos. Porque no citó la confesión de fe ni la bautista ni la Westminster, sino que hizo fue muchos muñecos de paja. Yo les conté como 6 muñecos de paja más o menos. A lo mejor ustedes vieron más. Es que nada de lo que presentó es el calvinismo, o sea, nada de lo que presentó. Sí, sí. Y aparte su exposición fue muy superflua, ¿no? O sea, los argumentos muy superfluos. Él tenía que haber mostrado, por ejemplo, que ese todo es cuantitativo de 2 Timoteo. Tenía que mostrar que hay cuando dice que cuál quiere que todos los hombres sean salvos, porque hay una exégesis, no solamente de la carta, hay una exégesis de todo el compendio bíblico. Y a mí la Biblia me enseña en Salmos 33:11 que los planes de Dios son perfectos y se hará como Él lo ha planeado. Yo le preguntaría al doctor Moore, ¿está dentro del plan de Dios que todos sean salvos? Porque eso sería una contradicción con Salmos 33:11, con Job 42:1, con Salmos 115:3, cual dice que todos sus planes se llevan a cabo como Él los ha planeado. O sea, hay muchas cosas que se le pueden cuestionar con la misma escritura. Y me gustaría ver cómo reaccionaría a estas preguntas, ¿no?, que le pudiéramos hacer nosotros. Sí. Así es. Bueno, aquí vamos a dejar a un arminiano que está por acá que quiere también dar su punto de vista, con todo gusto. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, Cristian. Hola, ¿cómo están? Sí, yo no subí en este momento a defender el arminianismo, ni hablar contra el calvinismo. No sé si pueden apagar sus micrófonos porque se escucha rebote. Por favor. El hermano que acaba de entrar, el que está en el medio. Bueno, gracias. No subí para defender el arminianismo, ni subí para atacar el calvinismo, ¿no? Solo subí para darles un consejo a todos ustedes con el respeto que se merecen, porque yo los considero que ustedes han sido redimidos en la sangre de Cristo, igual que nosotros los arminianos, ¿no? Los amo en el amor de Cristo, pero tengo que decirles un consejo que no se ve tan unido que en este live se esté atacando directamente los argumentos que hizo el doctor Moore, independientemente de que sus argumentos representen el arminianismo clásico o el arminianismo wesleyano, porque bien sabe bien sabe Juan Peña y bien sabe Winston Medina que dentro del arminianismo hay 2 posiciones. La posición que se abre a que se pueda apostatar en la fe, que sostiene Wesley, y la posición
directamente que sostiene Arminio, que dice que el regenerado no puede apostatar de la fe. Entonces solo quería decir eso. Si saben que hay dos posiciones dentro del arminianismo, yo solo les pido un poco de respeto por la ponencia del doctor Moore, y eso es todo, nada más. Eso es todo, un poco de respeto, ya que él no los está, nosotros amamos a los calvinistas, él ama a los calvinistas, solamente expuso las divergencias, nada más. Eso es todo lo que quería decir. Dios los bendiga, y hay que tener un poco más de flexibilidad y hay que tratar de unirnos como hermanos. El propósito de la alianza es para unirnos entre calvinistas y arminianos, no para destruirnos y tratarnos como de equivocados o desubicados. Yo creo que eso no se ve muy bonito. Eso es todo, es lo que quería decir. Dios la bendiga y que Dios nos haga ver el propósito de esta unidad que queremos lograr entre todos nosotros. ¿Sí? Nada más. Gracias. Gracias, Cristian. Pues bueno, yo tengo que diferir con Cristian, se le respeta su opinión. Yo entiendo que uno no quiere hacer reacciones en hermanos que están metidos dentro de la alianza y todo lo demás, con todo el respeto, pero no se vale, o sea, no se vale. Yo creo que tenemos el derecho de reaccionar y decir, no, o sea, si vienes a presentar tu postura, incluso si vienes a refutar el calvinismo, ven a refutarlo, pero tráenos las evidencias donde que estamos equivocados y refútalo con contundencia, porque yo sé que el video de Edgar era una respuesta contra el calvinismo, o algo así, una respuesta al calvinismo. Ok, a mí me invitan a una respuesta al arminianismo, yo lo primero que tengo que hacer es leerme las obras de los arminianos, ver, bueno, la diferencia dentro de todo y tratar de buscar los puntos en común entre ellos y tratar de hacer una respuesta a eso según como yo lo veo. Sin embargo, no puedo atacar a los hermanos y decir, bueno, están equivocados, son semipelagianos, son estos, son aquellos, son los otros, ¿entiendes? No puede caer en eso. Así que, bueno, no sé quién más va a tomar la palabra. Sé que entraron otros hermanos aquí. Balal. Saludos, Balal, paisano. El micro, hermano Juan. Juan, no se te escucha. Se quedó guindado el... No se oye. Ya, es que estaba bloqueado. Ahora sí. Digo, a veces se nos acusa que nosotros somos fuertes, o sea, en las respuestas y todo. Nosotros estamos en paz, hermano Agustín ya tiene mucho tiempo y yo que no estamos haciendo respuestas a esto, pero sí vemos que, por ejemplo, ellos sí pueden, o sea, sí pueden tener como que la libertad de expresar lo que piensan del calvinismo, y pues el doctor lo dijo, ¿verdad? O sea, dijo el doctor Moore, para mí el calvinismo es como interpretar la hiperdulia en las escrituras. ¿Eso qué es? O sea, nos está poniendo básicamente o sea, están inventando prácticamente, ¿no?, las doctrinas. Entonces, ellos sí se pueden dar esa libertad sin que nosotros nos tengamos que sentir ofendidos, pero cuando nosotros damos respuesta, se supone que nosotros somos los que están ofendiendo a ellos. O sea, eso no se vale, hermanos. También hay que ser consistentes con las posturas, ¿verdad? Si ellos se dan la libertad de hacer esto con nosotros, pues tenemos el derecho también a decir que no es lo que es el calvinismo, ¿verdad? No deberían de verlo como un ataque ni como algo así malo, negativo. Adelante, hermano. Adelante, Balal. Y además que había 57% eran calvinistas en la encuesta que rodó, sí, que rodó nuestro hermano Pacheco. Y de hecho, nosotros no estamos haciendo nada, o sea, nosotros no estamos diciendo nada malo del hermano, no estamos yéndonos al ataque al sujeto, estamos diciendo que no estamos de acuerdo con sus afirmaciones. Lo hemos utilizado ad hominem en contra de Moore. O sea, con todo el respeto, o sea, tenemos derecho a disentir, o sea, tenemos que decirle amén a todo porque estamos en una alianza. No, mi amigo, las cosas como son. Adelante, Balal. Buenas tardes, Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Amén. Es que creo que en Venezuela hay problemas mis hermanos, bendiciones. Buenas tardes desde acá desde Venezuela. Mucho gusto. Mi nombre es Balal. Mi oficio de parte del Señor es ser anciano docente por la gracia de Dios. Y he dado las opiniones. Bueno, un saludo a todos los hermanos y a mi hermano Winston y Juan. Bendiciones, también un paisano mío denominacional.
presbiteriano. Mi opinión con referente a lo de el hermano Moore, porque, sin embargo, difiero con él en muchas cosas. Una de ellas, y la principal, es su actitud de juez con referente a los calvinistas. Creo que es bastante irresponsable su posición y su aseveración, bastante irresponsable y bastante inmadura. También los que catalogan que estamos en Cristo, y eso como que no lo tuvo presente, ¿verdad?, en su comentario, primeramente. Tampoco tuvo presente que en el cielo no va a entrar ni arminio o arminiano, ni entonces esto no puede ser, como dice el hermano Winston, tenemos el derecho de reaccionar, obviamente, a atacar a la persona, pero sí a lo que plantea, sus argumentos, sus pensamientos, etcétera. Eso es legalmente aceptable. Legalmente aceptable. Ser humilde también, no veo humildad en ningún aspecto de Moore, no lo veo, porque el humilde verdaderamente conoce las limitaciones, conoce sus limitaciones. Él no puede catalogar como todos los calvinistas, todos no saben de Biblia, no saben esto, y creo que eso no es humildad, eso es arrogancia, porque un arrogante habla de esa manera. Ni siquiera yo me atrevo a decir eso, y ninguno de nosotros acá presentes, ¿no? Si lo hemos dicho, bueno, tenemos derecho también a rectificar, pero ninguno de nosotros diré eso, porque no es sano, no, y tampoco es responsable en conocimiento, porque el que me dice que los calvinistas no han leído la Biblia, wow, quiere decir que no nos conoce como debería conocernos. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Amén. Gracias. Bueno, ahí sabemos que se metieron unos trolls. Ya tenemos que luego editar el video, pero sabemos que son gente ociosos que se meten. Bueno, sepan disculparnos, pero bueno. Unos impíos. Impíos. Bueno, unas palabras finales, pues, porque hay que ir a hacer las diligencias que tenemos que hacer. Juan, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, no, la gente que pues a lo mejor no comulga con las doctrinas calvinistas, pues se le respeta, ¿no? Al final de cuentas, cada quien es libre de abrazar el sistema que más le parezca, pero sí, una cosa sí le digo, si quiere conocer el calvinismo, véalo de fuentes confiables. Desafortunadamente el doctor Moore, no sé si le gana su celo y el anticalvinismo, porque yo veo que hace muchos videos en contra del calvinismo, o sea, casi su apologética va dedicada 100% al calvinismo, junto con uno que se llama Jonathan, no me acuerdo cómo se llama, Jonathan, ese que hasta me bloqueó una vez porque le hice una respuesta amable, me pidió que le borrara el video, si no me iba a denunciar un video, o sea, quieren hacer ellos lo que les da la gana, pero sin que nadie lo refute, ¿no? Sin que nadie les dé una objeción. Y ellos no les gusta debatir, ese es el punto. Al doctor Moore amablemente yo lo invité a debatir, le extendí una invitación desde el canal de Néstor, desde mi canal, no quiso, no tengo tiempo, soy un hombre súper requete ocupado, pero no para de hacer videos contra el calvinismo, entonces sí tiene tiempo, es una excusa. A Jonathan también lo reté, también me bloqueó, se fue bravo, dijo, no, yo antes debatía, pero ahora no sé qué más y tal y lo otro. También le he dejado videos y me los ha eliminado de su canal, entonces. Bueno, exactamente, entonces esos hombres pues sí sacan el cobre, como decimos en México, ¿no? Están realmente haciendo una campaña, se podría decir, en contra, son anticalvinistas, o sea, hay que decirlo como tal, porque sí lo vemos, y ahorita lo comprobamos en el video, cómo tiene ese, a lo mejor habla muy así, muy elocuente, muy finito, pero si se le ve el odio, por decirlo así, del calvinismo, al ridiculizarlo, al verlo así como que, no, ellos no saben, no entienden. Y ellos saben, por ejemplo, aquí está Winston, aquí estoy yo, aquí hay muchos hermanos, Omar García, o sea, que pudiéramos darle pelea, o sea, si Dios, todos esos argumentos que dio él son rebatibles, fácilmente rebatibles, no es algo que nos sorprenda, es que no se puede contestar, todo lo que nos dieron ellos se pueden contestar desde la exégesis dramática, historia, lo que sea, se puede rebatir todos esos puntos, no son puntos
que no se puedan discutir, ¿verdad? Entonces, a la gente que no conoce nuestra postura, eso que él presentó no es el calvinismo. Tengan cuidado con eso, porque eso no es el calvinismo. Eso puede ser un envenenamiento de pozo, ¿verdad? Les enveneno el pozo para que la gente que beba ahí ya no vaya ahí. No, o sea, eso no tiene que ver nada con la postura de nosotros. Entonces, tengan cuidado con quién presenta nuestra postura. Si quiere conocer nuestra postura, tenemos confesiones. Ahí está la de Westminster, están varias confesiones, varios libros que el hermano Winston también, mi hermano Winston ha hecho muchos videos también de todos esos pasajes que él dio en Biblia en contexto, desde la gramática, el contexto de la carta, etcétera, todo. Hay mucho material que se puede usted nutrir, y así al final de cuentas usted dice, ¿sabe qué? A pesar de la explicación que dieron, no me convence, pues está en su derecho, ¿va? Pero conozca primero lo que realmente creemos, no esas caricaturas, porque eso no representa el calvinismo, la verdad. Y da tristeza que lo hagan de esa forma, sinceramente. Gracias, hermano. Sí, adelante, hermano, para ir ya cerrando. Paisano. Héctor. Bueno, hermanos, de verdad que ha sido un placer compartir con el profesor y con el hermano Juan, hermano Balal, y termino diciendo algo, y básicamente voy a hacer una réplica de lo que estaba diciendo el hermano Juan ahorita. Para conocer realmente el calvinismo hay que ir a las fuentes, no a las opiniones. Y ya uno en su libertad de conciencia decide si adherirse o no adherirse. Yo comencé en una iglesia pentecostal que se convirtió en una neopentecostal, y había muchas cosas en la enseñanza que a mí no me cuadraban y no terminaban de cerrarme. Luego de que fui leyendo, fui entendiendo muchas cosas. Y voy a dar una recomendación. El libro que a mí me ayudó a entender en gran manera, sobre todo con respecto a esos versículos que los arminianos dicen, este versículo los refuta a ustedes, es uno, yo no lo he leído completo, he leído como un resumen que creo que es de John Owen, si no me equivoco, que se llama The Death of the Dead in the Death of Christ, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo, que explica todos esos versículos que a algunos le parecen problemáticos, y va a la gramática, va al contexto y explica qué quiere decir. Por lo menos ese de Timoteo que estaba nombrando el hermano, ese es uno de los más sencillos de refutar, ese que dice todo. Es súper fácil, porque en el capítulo 2 está hablando de todo tipo de personas, porque está hablando de aquellos que están en eminencia, los reyes y ese tipo de cosas, y se está refiriendo a eso porque está en un mismo libro. No son dos cosas separadas porque están concatenadas. Nosotros lo tenemos separados por capítulos y versículos, pero es un solo libro, o mejor dicho, una sola carta. Y bueno, hay que leer. Ya uno después decide en su libertad, porque yo creo que tenemos libertad de conciencia, como bautista lo creo, de decidir si creer algo o no creer algo. Tampoco es que es obligado, y tampoco es que se van a salvar por ser calvinista o por ser arminiano. Eso tampoco. Nos salva es Dios por la obra de Cristo, por medio de la fe. Así es. Gracias, hermano, por tu gran aporte. Bueno, hermano Balal, ya para cerrar, unas palabras finales. ¿O era todo lo que querías decir? Tenemos chance porque creo que hay como latencia en la llegada del audio al hermano. Bueno, hermano, sí, bueno, yo creo que es todo por hoy. Quería dejar eso. Sepan disculparnos, pero, o sea, las cosas como son, o sea, las cosas como son. Amamos a nuestros hermanos, no tenemos nada personal contra Moore, no tenemos nada personal contra Edgar Pacheco. Todo el mundo tiene derecho a disentir, todo el mundo tiene derecho a dar sus opiniones, pero no está bien que a nosotros nos llamen divisores, que nos llamen, como les digo, ignorantes del texto, del contexto, de la exégesis, de la Biblia y todo lo demás. Y decir, oye, o sea, yo hubiese sido Edgar, lo paro, oye, pero doctora, yo creo que esa parte de decir que ellos como que no conocen Biblia, o sea, no me parece, porque yo tengo mucha literatura de los calvinistas y son unos duchos en lectura, en exposición, en producción de material, de contenido y todo lo demás. Pero y yo sé que Edgar se dio cuenta en algún momento comenzó a cambiar el tema, o sea, llevar el tema, orientarlo hacia donde tenía que haberlo llevado desde el mero principio el doctor Moore. Pero bueno, es lo que es lo que hay, y sepan que tenemos el derecho de disentir con todo el cariño y el amor que podamos tener por las personas,
no nos salva, como decía mi paisano aquí, un sistema soteriológico, sistema teológico nos salva a la persona de Cristo, nuestra fe en él, pero, o sea, nosotros quisiéramos que cuando alguien nos ataque como es, o sea, nos ataque y nos diga, mira, esto está mal por esto, y que podamos ver realmente que se está haciendo una buena defensa en contra. O sea, yo veo muchos libros que reaccionan al calvinismo y veo que las defensas son legítimas y los argumentos son buenos y uno hasta como que considera y dice, oye, la verdad que no lo había pensado hasta que uno piensa bien las cosas, pero ya venir a caricaturizar, no creo que nosotros tengamos que como dejarlo pasar. Yo sé que lo mejor era haber dejado que pasara el video y hacerlo, pero es que a mí me sacaron y yo pienso que o sea, tenía un montón de mensajes llegándome por WhatsApp de hermanos calvinistas diciendo, hermano, pero mira, ¿dónde estás? Mira, hermano, nos están diciendo cosas. No, o sea, no puede ser, o sea, había que reaccionar y creo que hicimos lo correcto, hermanos. Bueno, hermanos, un abrazo, descansen, tengan muy buenas noches, muy buenas tardes más bien, bendiciones y a comernos unas arepas por allá bien ricas con caraota. Nuestro hermano sabe a qué nos referimos, bien rica. Amén. Buenísimo. Con quesito. Un abrazo para todos, descansen y nos vemos en una próxima entrega. Amén. Amén, amén. Bendiciones, hasta luego. Amén. Gracias, Juan. Gracias, Balal. Bendiciones, gracias. No sé si querías decir algo, Balal, antes de irte, porque